Hola amigos, nuevamente estoy con ustedes para preparar en esta oportunidad un rico ají de gallina. Vamos a ver los ingredientes. Tenemos 2 pechos de pollo equivalente a 1 kilo. Ponemos trozos de apio, zanahoria y tomate para poder hervir todos estos ingredientes hasta sancocharlos y luego desmenuzar el pollo. Tenemos también 1/4 de taza de aceite, 2 cabezas de cebolla finamente picados en cuadros, 2 dientes de ajo picados, el ají Mirasol, que es el ají amarillo seco, 3 cucharadas, ají amarillo fresco, 3 cucharadas, un poco de paprika u otro sazonador es para dar un poco de intensidad al color de nuestra preparación. Media taza de nueces, queso parmesano rallado, 1 taza. Tenemos también las 5 rodajas de pan que van a ser licuadas con 1 taza de leche, sal, pimienta al gusto. Lo primero que tenemos que hacer es sancochar el pollo. Tenemos la olla con agua caliente. Agregamos todas las verduras, el pollo, y para que hierva con sabor agregamos un poco de sal. Esperemos hasta que esté bien sancochado el pollo. Mientras esperamos que el pollo sancoche, vamos licuando el pan que hemos remojado con la leche. Agregamos acá la media taza de nueces. Teniendo ya el pollo sancochado, empezamos a desmenuzar con la ayuda de 2 tenedores, de esta manera. Ya teniendo los ingredientes listos, vamos a la preparación en sí. Tenemos acá el 1/4 de taza de aceite, ya está caliente. Lo primero que ponemos es el ají Mirasol. Tenemos que esperar a que dore bien este tipo de ají. Agregamos luego el ají amarillo. Esperamos a que doren bien estos 2 tipos de ají. Enseguida agregamos la cebolla. También los ajos. Esperemos que la cebolla se cristalice. Como verán ustedes, la cebolla se va cristalizando, separando un poco del aceite. Es el momento para poner la paprika. Como les dije, esto le va a dar o resaltar un poco más el color.
Agregamos pimienta al gusto, un poco de sal, seguimos moviendo y ahora sí agregamos la carne de pollo desmenuzada. Movemos para integrar bien todos estos elementos. A esta mezcla ponemos el pan licuado con la leche. Como yo les dije, utilizamos el caldo donde ha hervido el pollo para diluir un poco la preparación. Ya se va viendo ya nuestro ají de gallina, un poco más diluido. Ven el color y la consistencia. Ponemos un poco más de caldo porque el queso parmesano que vamos a echar va a espesar un poco más. Hemos utilizado más o menos 2 tazas de caldo. Está hirviendo más o menos por 5 minutos para que se integren los sabores. Ya, ahora es el momento de agregar el queso parmesano. Y eso es lo que le da el sabor final a nuestro rico ají de gallina. Vean ustedes la consistencia, el color que tiene y el olor es buenísimo. Esperamos 5 minutos más y empezamos a servir calientito. He puesto 2 formas de presentación. Si ustedes quieren, pueden presentar o servir como un plato de entrada de esta manera o como un plato principal de esta manera. Mando saludos para Ingrid y así como ella, ustedes mis amigos puedan preparar y saborear esta delicia. Bon appétit!